yo estuve viendo ahí lo que me pasaron los chicos del el plan, una lista de los autores de la unidad uno. Puedo ir haciendo algunos comentarios sobre algunos textos, que me parece que más que nada les van a servir para el resto de la materia, pero nada, también, o sea, me gustaría, si alguien quiere decir algo, para no, para aprovechar el tiempo también, ¿no? Y ir directamente a algunas dudas o consultas que tengan. Hola, ¿cómo va? Más o menos los temas que dimos, bueno, empezamos con OSLAC, con la formación del Estado, después fuimos con Rochi, también con Suriano sobre los inmigrantes, como que abarcamos un periodo que va desde la primera ola inmigratoria hasta 1930 o 1940, por ahí, que termina la década de los radicales, y empieza la década infame. Así que hablamos más o menos de eso, de los inmigrantes, de partido autonomista y cómo se fue formando la democracia. Bien, o sea que arrancan, a ver, más o menos, después después de la conformación de la Constitución, después de 1853. O sea, ¿las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda las ven o arrancan directamente en Roca? No, no, sí, sí, las vemos. Bien. Por eso creo que, va, no, no me acuerdo bien cuándo fue la primera ola migratoria, pero Y más más o o menos. menos sí, en 1860, por ahí, 1860, 1870. Ah, no, bueno, entonces arrancamos antes. Las presidencias que vos dijiste las Em, vimos. la primera ola era en 1750, creo. Sí, puede ser. Que sea incluso antes de 1860. Sí, puede ser la década del 50. Sí, pero no lo dimos, tipo. Después lo que más dimos, claro, fue después. O sea, lo único que dimos en 1750, la primera ola. Después Bien. no tocamos tanto. Y llegan incluso hasta la década del 30. O sea, ven la caída de Irigoyen, ven el primer golpe. Sí, el golpe de Estado lo vemos. Después, esa es la parte que más me cuesta, por lo menos a mí, los gobiernos radicales y todo eso. Lo primero es lo más fácil, las inmigraciones, lo del Estado Nacional. Por lo menos para mí lo más fácil. A ver, si quieren, así, a grandes rasgos, hago un repaso por bloque de cómo entiende la historiografía en general esos momentos, ¿no? Tenemos desde la batalla de Caseros, la presidencia de Roca, digo, perdón, de Urquiza, la conformación de la Constitución, el armado de la nación argentina, a posteriori, digamos, la formación del Estado Nacional, fundamentalmente con las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, que esas en general se toman en bloque. En general, cuando uno habla de la formación del Estado Nacional, se habla de las tres presidencias juntas. Tienen sus diferencias muy marcadas, pero en general se hablan en bloque de esas tres presidencias. Después tenemos un momento de consolidación del Estado Nacional que va de 1880 a 1916, presidencia de Roca, hasta la ley Sáenz Peña y el triunfo de Irigoyen en su primera presidencia. Y a partir de ahí tenemos las presidencias radicales, Irigoyen, Alvear, Irigoyen, eh, hasta el golpe del 30. Después, del 30 al, sí, podemos decir 43, el golpe del 43, lo que se llamó la década infame, digamos que es de alguna manera un retroceso a, las, este, a las victorias democráticas o ciudadanas de los gobiernos radicales hacia lo que fue los primeros años del siglo XX. Más o menos, así, a grandes rasgos. En general, o sea, son medio como esos cuatro momentos, si se quiere, si tenemos que dividir esos años en tiempo, son como esos cuatro momentos, esos cuatro procesos. Eh, no sé si están de acuerdo, lo entendieron así, hay algo que se los dieron distinto. También está bueno que me vayan diciendo si hay algo de lo que yo digo lo dieron distinto para no errarle, porque como les decía antes, no tengo muy en claro cómo dan la materia y no les quiero explicar algo de una forma que no lo dieron así, porque mañana cuando rindan el parcial me van a matar.
Eh, sí, ¿quién abrió el micrófono? ¿Iba a decir algo? No, creo que nombraron un poco eso de las clases. Cuando hablaron de la década infame, como que la profe hizo hincapié en que hubo, como que no había democracia durante no sé cuántos años, había dicho, algo de eso fue. Así que sí, más o menos va por ahí. Bien. Si quieren podemos ir viendo por estos 4 momentos, a ver qué dudas o qué podemos repasar de cada uno de estos procesos que van, de 1853, que es 1852, la batalla de Caseros, 1853 la Constitución, yo me arriesgaría a decir 1943 y agregaría esos 3 años a la década infame, digamos, del 30 al 43, tomando un concepto de un historiador inglés llamado Hobsbawm, que toma las décadas o los periodos no necesariamente de número redondo, sino por proceso. Esto cuando avancen en la historia lo van a ver, o si estudian el siglo XIX, van a ver que el siglo XIX, por ejemplo, está considerado como siglo largo, que arranca en la Revolución Francesa y termina en la Primera Guerra Mundial, y el siglo XX está considerado un siglo corto que va de la Primera Guerra Mundial a la caída del muro. Entonces, tomando esa idea de proceso, me arriesgo a decir que la década infame para mí no son 10 años, son 3. Termina en el golpe del 43. Capaz que me fui un poco por las ramas con esto, pero para que entiendan por qué tomo la década infame como 13 años y no como 10. Después, por lo que estuve viendo en los autores que me pasaron, mi recomendación es que un par de los textos que aparecen acá los tengan medio como Biblia de la materia. Les van a servir mucho. El de, por ejemplo, el de Luis Alberto Romero, de Breve Historia Contemporánea de la Argentina, que va no me acuerdo exactamente ahora, pero creo que va de 1880 a 1999 o 98, una cosa así. Ese libro es como una especie de resumen bien hecho de la historia argentina del siglo XX, de la conformación del Estado Nacional, la consolidación del Estado Nacional y todo lo que vino después en el siglo XX. Ese libro les va a servir mucho, y en lo que tienen para este parcial, fundamentalmente el capítulo del radicalismo, de lo que he leído así medio resumidamente de ese periodo, es lo explica muy concreto, fácil de leer, y no es un capítulo muy largo. Ténganlo en cuenta porque para lo que es los gobiernos radicales les va a servir mucho. Lo mismo el de Hilda Sábato, 1852-1890. Si me aguantan un segundo. Para lo que es la formación y la consolidación del Estado Nacional, también es fácil de leer este libro, sirve mucho para entender lo que decía antes, las 3 presidencias esas que se entienden en bloque, la formación de la oligarquía nacional, porque también, ¿quiénes son los que llevan adelante la formación del Estado Nacional y después la consolidación del Estado Nacional? Y ahí va Oslak, ¿no? La oligarquía, o sea, el régimen oligárquico, lo que se llama historiográficamente el régimen oligárquico. Y ahí también el texto de Oslak de la formación del Estado Nacional les puede servir mucho. También si no me equivoco, es un texto no muy largo y bastante claro en la definición y en la explicación de cómo se da ese proceso de la consolidación de la oligarquía, y qué diferencias hay con por qué la ley Sáenz Peña y por qué la importancia de los primeros gobiernos radicales, digamos, cuál es la diferencia que se genera
a nivel social y política con el triunfo de Irigoyen. Ahí hay una ruptura muy clara en la participación de un sector de la sociedad, un sector de la población, que hasta ese momento estaba marginado. Y hay otro sector que siguió marginado hasta el voto femenino, ¿no? O sea, las mujeres, o sea, el voto universal de la ley Sáenz Peña no contemplaba a las mujeres. Eso hay que decirlo porque lo que se consideraba universal en ese momento en realidad no era, pero la ley entendía que el voto debía ser universal, secreto y obligatorio. Y que eran tres cosas que diferenciaban al sistema electoral o democrático que se dio hasta ese momento. ¿Por qué? Porque el régimen oligárquico, para poder ser tal, no, para poder llevar adelante la hegemonía de un sector determinado de la sociedad, tenía que imponer sus ideas a través del fraude electoral, fundamentalmente. ¿Y cómo se daba ese fraude? Con el voto cantado, llevando gente a votar, con la alteración de padrones y el voto de gente que, por ejemplo, estaba muerta. Digamos, todo ese tipo de cosas se intentan romper con la ley Sáenz Peña, que en parte se logra porque por algo gana Irigoyen. Pero después del golpe del 30 se retoma un poco esa práctica fraudulenta y vuelven otra vez a ganar terreno estos sectores más conservadores que venían de lo que Roca de lo que Roca termina llamando y se conoce como el PAN, el Partido Autonomista Nacional, que es el partido a través del cual la oligarquía o los sectores de poder argentinos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX llevaban adelante sus políticas económicas y sociales. Más o menos hasta acá se entiende, se perdieron, algo de lo que dije no va, o sea, está bueno que me vayan interrumpiendo o que me digan que me vayan frenando, ¿eh? Yo por Bien, ahí mucho no puedo opinar porque estoy muy perdida con la materia. Tengo los resúmenes nada más y ahí quedé. bien. Después, a ver, algo para entender vamos un poquito para atrás. El régimen oligárquico, digamos, o la conformación, la consolidación y conformación del Estado Nacional. Eso se da, o sea, o lo llevan adelante sectores de la sociedad que eran justamente eso, los sectores de poder, digamos, los que hasta ese momento, los que hasta en parte eran los que habían gobernado junto con Rosas hasta el 52 y en parte eran esos sectores que se habían exiliado, que estaban derrotados por el rosismo, que caído Rosas vuelven a tomar el poder o incluso vuelven a la Argentina porque había muchos exiliados y a partir de ahí empiezan y aparecen los nombres como Alberdi, Echeverría y ese tipo de personas a armar un Estado. ¿Qué significaba armar un Estado? Y eso lo explica bien este libro. Digo, si a lo mejor ya para mañana no tienen tiempo, o si alguno lo leyó, capaz que lo vio, si no, revísenlo después y cuando tengan que rendir el final o si tienen que rendir el recuperatorio. ¿Qué es armar un Estado? Dividir poderes, darle poder, valga la redundancia, a cada uno de esos poderes, digamos que el poder legislativo actúe como tal, que el poder ejecutivo actúe como tal, que el poder judicial, que era el que hasta el momento estaba más, se podría decir que es el más joven de los tres poderes o el que menos poder, valga la redundancia de nuevo, tenía hasta el momento, empiece a cumplir con sus funciones. Y en el medio de todo eso, además, hay un conflicto entre el interior y Buenos Aires de dónde poner la capital, por ejemplo.
o de quién es la recaudación de la aduana. Siempre hay un problema económico en el medio, digamos, y esas discusiones se dan dentro de este mismo sector de poder. Pero son esas discusiones y esas definiciones las que hacen que en el 1912, se sancione la ley Sáenz Peña y a partir de ahí se empiece a regir un sistema democrático, o realmente democrático, porque ya en la Constitución debía ser republicano y democrático el sistema, pero no se cumplía como tal, pero que se empieza a cumplir con el triunfo de Irigoyen. Y después se va rompiendo con cada uno de los golpes militares que se suceden a lo largo del siglo XX. Pero lo que nosotros hoy conocemos como democracia o como Estado fuerte fue un proceso de creación y de consolidación de cada uno de esos poderes a lo largo de la historia. Y la mayor consolidación se da, por eso se llama así el proceso, desde la presidencia de Roca hasta el triunfo de Irigoyen. Porque hasta ese momento todo se digitaba a dedo, las elecciones, si bien existían, eran fraudulentas y no participaba todo el mundo, prácticamente no participaba nadie. Se decidía quién iba a ser presidente dentro del núcleo de lo que se conoce como el PAN, el Partido Autonomista Nacional. No había otro partido que dispute poder. Y la formación de todas estas instituciones democráticas, o sea, que después, o sea, que son democráticas, digamos, pero instituciones estatales que le dan forma a la República, digamos, o al Estado, se dan en estos años. Más o menos, ¿se entiende? A partir de ahora sí estaría bueno que, si alguien tiene alguna pregunta, me la vaya haciendo, porque así es más fácil ir explicando o hablando de algunas cosas. No sé, anímense, no tengan problema en preguntar. Total, acá nadie los va a evaluar. Ahí Edu dejó una pregunta que por ahí puede servir, ¿no? De por qué Sáenz Peña, viniendo el conservadurismo, implementa la ley que culmina, ¿no?, con esta etapa de... Bueno, justamente, es una pregunta que creo que nos hicimos todos en algún momento cuando estudiamos por primera vez esto. Y la respuesta es, en principio, que vieron que había un sector, porque hasta ese momento, o sea, no es que el otro sector de la población que no gobernaba no estaba presente, no existía, digamos. Eso nos pasa mucho en los libros de historia, que leemos y a veces nos preguntamos, bueno, ¿y dónde está el famoso pueblo, digamos, el resto de la gente? Y fueron ejerciendo cada vez más presión, aparecieron otros sectores, con las olas inmigratorias aparecieron las ideas europeas de el socialismo, el anarquismo, el sindicalismo empieza a funcionar, fundamentalmente cooptado por las ideas socialistas y anarquistas a principios del siglo XX. Incluso hasta el triunfo de Perón, los sindicatos eran fundamentalmente anarquistas y socialistas. La aparición a fines del siglo XIX del radicalismo, del Partido Radical, que en ese momento era fue un partido que se opuso a esos sectores conservadores. Si bien los líderes en un principio del radicalismo venían de esos sectores conservadores, digamos, Alem, Alvear, son gente que en un principio formó parte de esos gobiernos, en algún momento se apartan, se separan y entienden que era necesaria una apertura hacia esos otros sectores que hasta ese momento no formaban parte de la vida política argentina. Entonces, en parte se da porque Sáenz Peña reconoce que ese otro sector existe y que cada vez va tomando más poder y que de alguna manera había que involucrarlo a la vida política, pero había que involucrarlo, y acá va la otra parte, digamos, la ley, lo que suponía o lo que Sáenz Peña a lo mejor supuso erróneamente es que al habilitar la ley, por haber sido él o su gobierno el que permita la votación, iban a ganar igual. Digamos, esta cosa de
¿no? Yo te doy la ley, pero, pero sé que voy a ganar. Y no fue así. Perdieron. Y de hecho, ese sector conservador no volvió a ganar una elección con un proceso democrático limpio, digamos, salvo en los golpes de Estado o en la década del 30, donde se retomaron esas prácticas fraudulentas y de fraude. Bien, si hay preguntas, escriban en el chat, no hay problema. Sí, anímense a preguntar, porque así es más fácil ir respondiendo preguntas y a lo mejor alguna pregunta que aparezca ahí dispara alguna otra cosa o responde a las dudas de varios. Perdón, no escuché bien. ¿Qué era fraudulento? ¿Cómo que era fraudulento? Lo que yo me refiero con fraudulento es el sistema, si bien desde la Constitución del 53, Argentina se considera una república democrática, los procesos de elecciones y de cambio de autoridades y de funcionamiento del Estado no respondían al sistema democrático que supuestamente debía ser por la Constitución. Los procesos electorales, y a esto me refiero con fraudulentos, no eran del todo limpios. La gente iba a votar llevada por alguien que le decía quién tenía que votar. El voto era cantado, o sea, no era secreto, uno decía a quién iba a votar. Los sectores más bajos de la población votaban si votaban, y es por mandato de sus patrones, digamos, o de sus jefes. Y esa gente de clase baja en general no votaba tampoco, digamos. Los pocos que votaban de esa manera, sino los que decidían eran las clases altas de la sociedad. Por eso, Sí. desde la década del 60 hasta la presidencia de Sáenz Peña, hubo un solo partido y era dentro de ese partido que se elegía quién iba a ser el sucesor de quien gobernaba. Sí, genial. No había entendido porque voy tomando apuntes y me había perdido. Yo tengo una pregunta sobre los radicales. Sí, Porque dale. como que los textos los plantean como que con ideas súper revolucionarias y cuando Irigoyen estuvo al poder, como que no hizo mucho tampoco. Y como que en el momento de las huelgas reprimió un montón de huelgas, solamente ayudó a 2, que era por la economía más que nada. Sí, bueno, a ver, es verdad, en parte lo que decís, pero también hay que entender algo, y esto sirve para todos los procesos históricos o para cualquier materia de historia. No tratemos de entender los procesos del siglo XX, del siglo XIX, con la mentalidad nuestra de hoy, digamos. Pensemos el contexto en el que se dan cada una de estas cosas. Por eso aclaré que para la ley Sáenz Peña, por ejemplo, que el voto debía ser universal en ese momento eran hombre mayor de 18 años, nada más. Lo mismo pasa con entender esto de, sí, el radicalismo estaba considerado revolucionario, ¿por qué? Y precisamente por esto, porque era un partido que en un momento donde las mayorías populares no tenían acceso a la política y eran marginadas de la sociedad, lo que pide el radicalismo es precisamente eso, que haya mayor apertura, que haya una mayor participación de esos sectores, que haya sindicalización, por ejemplo, que existan los sindicatos, que exista algo que hoy nos parece súper básico, que es una jornada laboral de 8 horas, vacaciones, esas medidas que hoy nos parecen súper cotidianas, en ese momento no existían
y es el radicalismo el que lleva adelante esos reclamos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Después, dentro del radicalismo también hay una fracción, sobre todo a fines del siglo XIX, y se separan en dos facciones. La rama que lidera Irigoyen se supone que, o se entiende que es la más revolucionaria de las dos facciones. Y ahora voy a algo para que alguien... Bueno, ahí voy a la presidencia, ahí voy a las presidencias radicales. Y tomo la pregunta ahí que dejaron en el chat. Sí, a ver, es cierto lo de la represión de lo que se llamó la Semana Trágica, que a lo mejor muchos conocemos también como La Patagonia Rebelde, que es el nombre del libro de Osvaldo Bayer sobre la represión en la Patagonia, que también se da en el mismo momento de la Semana Trágica en el primer gobierno de Irigoyen. Pero el gobierno de Irigoyen también lleva adelante algunas medidas que son para la época revolucionarias. A ver, por ejemplo, nosotros hoy tenemos una universidad pública con participación de los estudiantes que es posible gracias a la reforma universitaria que se da en 1918 en pleno gobierno de Irigoyen. El gobierno de Irigoyen también implementó en un momento de crisis económica, de posguerra o de entreguerra, y después en su segundo mandato afrontando la crisis del 30, una economía proteccionista que pretendía defender la industria nacional. Por ejemplo, digamos, son medidas que hoy nos parece, lo que decía antes, básicas o súper necesarias y a lo mejor no las consideramos revolucionarias ni ahí, pero para la época eso sí se entendía revolucionario. Y la participación, fundamentalmente también la participación ciudadana y el respeto por las instituciones, ¿cómo es? Republicanas, cívicas, digamos. Todas esas cosas se dan durante el primer gobierno de Irigoyen, el gobierno de Alvear, y facilitan una mayor participación, una apertura, que tienen que ver con esas medidas que venían exigiendo desde la creación del radicalismo a fines del siglo XIX. Insisto, si tienen tiempo, el capítulo del radicalismo de Romero, esto lo explica bastante bien. Es fácil de leer, lo leen en un ratito. Es interesante ver cómo lo explica él. Después, a lo mejor otros capítulos son más flojos, pero en general el libro les va a servir para toda la materia. La pregunta acá. Acá preguntan en el chat respecto a las transformaciones sociales, ¿cuáles fueron las modificaciones que tuvo el movimiento obrero durante las presidencias radicales? No sé si hubo modificaciones. O sea, sí, hubo mayor participación quizás en los sindicatos y mayor movilización obrera en cuanto a reclamos. Y, por ejemplo, la jornada laboral de 8 horas se da en el gobierno de Irigoyen. Por ejemplo, digamos, el respeto de esas cosas que a lo mejor estaban ya de antes, pero no se respetaban, digamos. Y los sindicatos, como dije antes, hasta el triunfo de Perón eran fundamentalmente anarquistas y socialistas. Entonces, lo que exigían tenía también que ver con lo que representaban cada una de esas ideas, que en Argentina en ese momento eran ideas nuevas, son ideas que vienen de Europa, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. En el medio también, no nos olvidemos, y esto es importante entender,
de la Primera Guerra Mundial, el triunfo de la Revolución Rusa, que modifica de alguna manera el panorama político del mundo entero, le da un horizonte posible a esas ideas de izquierda que hasta el momento no tenían un sustento a lo mejor tan sólido. Con el triunfo de una revolución en Europa, se cree que eso es posible en otros lados del mundo también. Entonces eso también modifica la forma de pensar de esos sectores de izquierda. ¿Se entendió más o menos? ¿Hasta acá? Sí, se entendió. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Alguna otra pregunta, duda? Con respecto a alguno de los autores, ¿algún concepto que haya quedado ahí sin entenderse? Yo quiero hacer una pregunta Dale, que Andy. por ahí puede servir. Porque Oslak, yo ya digo, por ahí puede servir porque yo ya probé esta materia cuando la cursé. Y algo que me costaba en su momento, digamos, es el texto de Oslak. Y por ahí que hacen hincapié más o menos en la diferencia entre Estado y nación. No sé si se puede responder esa pregunta. Bien. A ver. En grandes rasgos, ¿no? Obviamente. Estoy tratando de pensar cómo explicarla para no confundir más. Porque si lo llevo a confundir más me van a matar. A ver, voy a algo que a lo mejor les puede servir, que no sé si es exactamente esto, pero que me olvidé de nombrarlo antes cuando hablaba que creo que incluso Oslak habla de esto, cuando hablaba del sistema oligárquico. La historiografía hace un tiempo empezó a tomar el concepto de república posible y república verdadera. ¿Qué era o qué es la república posible y qué es la república verdadera? Digo esto también para entender ese proceso de consolidación del Estado Nacional. La república verdadera es la república que existe en la Constitución, que existe en las leyes, lo que debería ser, ¿no? O sea, tendríamos que ser, o en ese momento debíamos ser una nación democrática, con 3 poderes, con participación ciudadana, con leyes y demás. La república posible, dicen, es la república que se pudo llevar adelante en los años de la formación y de la consolidación del Estado Nacional para que después, a futuro, exista esa república verdadera. Entonces, de alguna manera, la justificación, a lo mejor esta no es la palabra más adecuada, de esos sectores conservadores, de por qué llevaron adelante esa forma de gobierno sin apertura y sin participación de los otros sectores de la población, era precisamente por eso, porque eran ellos, según dicen, los únicos que tenían las herramientas para poder ordenar el Estado, ordenar sus instituciones, para que después a futuro existan con todas las funciones que tenían que tener. Y entonces, ese concepto, no me acuerdo ahora exactamente si Oslak habla también de república posible y de república verdadera, pero si no habla Oslak lo van a encontrar seguramente en otro texto. Ahora, la diferencia entre Estado y nación, ¿dijiste, Andy? Bien. Para no errarle, pregunto, ¿alguien
quiere más o menos decir lo que entendió sobre la diferencia de Estado y Nación y arrancamos de ahí. No, yo para agregar, no sé si hablaba de república verdadera y de república posible, pero sí hablaba del orden y, para que se me fue la otra palabra, el orden y el progreso. Esos dos conceptos tocan. Bueno, a ver, otra cosa que nos puede parecer medio paradójica, y lo van a ver en todos los gobiernos, o en todas las formaciones de los estados nacionales, no solo en Argentina, digamos, y no sé si en trabajo tienen historia latinoamericana, pero lo pueden ver en en cualquier otro país. Precisamente son estos gobiernos conservadores los que llevan adelante la formación del Estado y los que de alguna manera llevan al progreso a esas naciones, que venían de procesos desordenados, procesos de guerras internas, guerras civiles en muchos casos, y lo que hacen estos gobiernos o estos sectores es ordenar el Estado y llevarlo hacia una economía de progreso. Obviamente, en ese progreso se llevan puesto o dejan a un costado a un sector de la población que siempre estuvo marginado, que siempre estuvo, que siempre fue pobre, digamos. O sea, y a esto voy con lo que decía antes, de que los libros de historia muchas veces no hablan de esos otros sectores. Pero hay que entender que cuando se habla de progreso, se habla de progreso económico y no siempre de crecimiento del poder adquisitivo de las personas, por ejemplo. De hecho, la bandera de Brasil, si la habrán visto, por ejemplo, tiene una leyenda en el medio que dice orden y progreso. No, estos, este, estos procesos de formación de los estados nacionales, después del triunfo de gobiernos populares o si se quiere populistas, se dan en todos los países latinoamericanos. Si van a Brasil, si van a Chile, si van a México, por ejemplo, Uruguay, van a ver que pasan cosas similares. Nada, eso más que nada como anécdota. Si les interesa la historia latinoamericana, también pueden ver ahí muchas similitudes con el proceso histórico argentino. Ahora vuelvo al otro. ¿Alguien tiene ganas o más así, resumido, en dos líneas, como para yo orientarme y no errarle y no confundirlos más, la diferencia de Estado y Nación? O Andy, vos si ya la rendiste y ya leíste el texto también, tirate una frase. Hola, ¿se me escucha bien ahí? Sí, medio bajito, pero sí. A ver. ¿Ahora? Sí, un poquito mejor. La idea de nación yo lo vi como que construía dos elementos, un elemento material y otro ideal. Lo había entendido así. O sea, ni siquiera sabía que había una diferencia entre Estado y nación. Bien. Sí, sí, es más o menos así y tiene un poco que ver con lo que yo decía de república posible y república verdadera, ¿no? En esos años. Esto de, bueno, lo material era lo que sucedía, digamos, este ordenamiento de las instituciones, por ejemplo. Y lo ideal era que esas instituciones realmente sean participativas, que realmente sean, que el voto sea universal, por ejemplo. Eh, ese tipo de cosas son el ideal de nación. Bueno, ¿a dónde queremos llegar? A eso, a una nación donde todas las leyes de nuestra constitución se cumplan. Bueno, pero para llegar a eso necesitamos ordenar lo que tenemos y crear instituciones nuevas que hasta la creación de la constitución no existían para que eso sea posible. ¿Alguien más?
¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? A ver, acá. Tengo una duda con esto. ¿Cómo hablar de Estado si el Estado está en proceso de formación? Bien, no, a ver, el Estado existía. Incluso durante la época rosista había un Estado. Argentina ya era Argentina. Después de las Provincias Unidas del Río de la Plata, si bien cada provincia tenía autonomía y decidía por sí sola, había una idea de nación y de Estado. Lo que pasa es que al no tener constitución nacional o al haber fracasado las posibles constituciones que se dieron en el 20 y en el 30, no existían esas instituciones que podían llevar adelante un Estado. División de poderes, leyes, otras instituciones civiles que le dan forma a ese Estado, pero el Estado existía. Lo que no tenía era forma real. Acá alguien, a ver, nación es un... nación, a ver si leo lo que está... Nación es un sentido de pertenencia. Ahí está. Y Estado, la institución material de la confirmación. Sí, más o menos, sí, es eso también. El Estado es lo material, lo que existe. Instituciones, 3 poderes, elecciones, un gobierno, jueces, legisladores, un registro civil, porque también eso es importante, ¿no? Hay un montón de funciones que antes dependían de asociaciones civiles que no eran el Estado, como la Iglesia, por ejemplo, que en la conformación del Estado Nacional pasan a manos del Estado, de la función pública, de la burocracia. Nosotros entendemos la burocracia a veces como algo que está mal, que no funciona, pero en realidad la burocracia es el Estado. La burocracia es lo que lleva adelante el Estado, en su definición. Después, esa palabra la transformamos y la usamos para hablar mal del Estado, digamos, y de cómo funciona el Estado. Pero en realidad la burocracia es el funcionamiento del Estado.